En este video vamos a ver cómo crear un gráfico de donas en Tableau. Para este ejemplo ocuparemos un dataset que contiene un ranking de felicidad por país. Entonces, tenemos previamente cargado nuestro dataset y utilizaremos la variable freedom para crear nuestros gráficos. Como lo que queremos hacer es un gráfico de donas y necesitamos completar un 100% del círculo, vamos a crear una variable calculada, la cual es 1 menos la variable freedom, que es la que ocuparemos en este caso. Como primer paso, crearemos un gráfico circular simple. Para esto, arrastramos nuestra nueva variable y convertimos el gráfico a circular. Dejamos nombres de medidas en color y los valores de medidas en el ángulo. Como segundo paso, elegimos alguna variable para duplicar. En este ejemplo ocuparemos el número de registros, lo arrastramos a filas, lo cambiamos a promedio y lo duplicaremos. Esto lo hacemos con el control de nuestro teclado y lo deslizamos hacia el lado y tenemos nuestra variable duplicada en filas. A continuación vamos a dejar nuestro eje doble y también debemos sincronizar nuestros ejes. Como tercer paso, formateamos el círculo interior, que en este caso es el que está más abajo en la sección de marcas. Sacamos todas las variables y arrastramos la variable freedom a etiqueta. El cuarto paso es formatear el círculo interior. Achicamos el círculo y cambiamos el color. En este caso ocupamos blanco porque nuestro fondo es blanco. Nuestro quinto paso será formatear el círculo exterior, en este caso el que está más arriba. En tamaño vamos a agrandar un poco el círculo y en este caso nos quedaremos con los colores por defecto que nos dio Tableau. El sexto y último paso será editar los ejes. Desmarcamos incluir 0 y sacamos la marca de mostrar encabezados. Con esto tenemos nuestra primera dona creada. Básicamente hasta aquí ya tenemos nuestro tutorial completado. Todo lo que veremos a continuación va a ser solamente formateo para llegar a algo similar al ejemplo que vimos al inicio. Para esto arrastramos Country a columnas y se despliegan todos los países. Como solamente queremos dejar los 5 mejores, vamos a filtrar por el campo Freedom. En principales, seleccionamos por campo, vamos a dejar los 5 superiores de la variable freedom. En nuestro círculo interior estamos viendo que la etiqueta se está mostrando con decimales y como queremos expresarlo como porcentaje, vamos a formatearlo y dejarlo con un decimal. Y como último paso, vamos a ordenar el listado de países según nuestra variable por el campo freedom. Para esto vamos a ordenar, elegimos campo, descendente, freedom. Como estos son los 5 países con mejores puntajes en la variable freedom, vamos a duplicar nuestra hoja para crear los países con los puntajes más bajos. Esto lo hacemos en filtro, pero esta vez con los inferiores. El último paso sería crear nuestro dashboard, donde en la parte superior vamos a dejar los 5 países con mejor puntaje y en la parte inferior vamos a dejar los 5 países con los puntajes más bajos. Así es como construimos nuestro dashboard con donas. Hasta aquí nuestro tutorial. Cualquier consulta o sugerencia pueden hacerla en los comentarios de este video.